Muy buenos días, Juan Fernando. Muy buenos días para los que están todavía en la mañana y muy buenas tardes para quienes ya están en la hora de la tarde y muy buenas noches para algunos que ya han empezado a anochecer en sus países. Muy interesante este encuentro. Un agradecimiento muy especial a María Eugenia y a Tatiana por haberme dado la oportunidad de participar en este espacio. Un saludo muy especial para todas las personas que en esta mañana y en esta tarde están participando también como académicos de diferentes universidades, no solamente aquí en Colombia, sino también en otros países. Eh, y un saludo para dos redes aquí en Colombia, la red CIRIEC y la red Unicosol, que integran académicas y académicos vinculados a la economía social y solidaria de nuestro país. Seguramente habrá personas que forman parte de Rulescope y de otras redes de América Latina, como Redcop, etc. Y yo continúo donde terminó Marieta. Y es que me parece que hay un tema de la marginalidad de la teoría económica y la teoría administrativa de las cooperativas y de las economías alternativas en las universidades. Haciendo un rastreo en Colombia de cuántos programas académicos hay en economía solidaria y en América Latina sobre economía solidaria, se pueden contar con los dedos de la mano y de pronto nos sobran dedos de contar esa oferta que tienen las universidades. Porque el tema de la administración y el tema de la economía sigue girando en torno a la teorías económicas neoclásica en materia económica, o si acaso keynesiana ahora, y en términos administrativos a las formas de administración de las empresas de capital, que son de carácter burocrático y donde se decide a partir del capital y no a partir de la participación de las personas. Entonces aquí hay la primera preocupación que hemos tenido, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina, es que deberíamos los académicos tener una ruptura epistemológica, crear un campo epistémico de la economía social y solidaria en las universidades. Eh, Creo que aquí en Colombia he tratado de hacer un listado de las universidades y seguramente habrá personas de la Universidad Nacional, de la Uniminuto, de la UCC, de la Universidad de La Salle, de la Santo Tomás, de la Universidad Católica, de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín y algunas más. Y es muy probable que en estas instituciones y esté la economía solidaria pues abriéndose un camino para poder trabajar. Sepan ustedes, cooperativistas, que estamos igualmente comprometidos desde estos campos en el desarrollo de lo que es la cooperativa social y solidaria. Yo quiero compartir con ustedes, creo que coincidimos desde la universidad y desde las visiones que ustedes nos presentaron en el día de hoy, que tenemos que tener una mirada, como lo decía Carla, perdón, como lo decía Ariel, como lo decía Sifa, como lo decía Jorge y Mirai. Tenemos que enfrentar una crisis sistémica. No es una crisis pandémica, es distinta. Una crisis de la pandemia puede pasar o nos pueden llegar otras pandemias, pero es que hoy el mundo hay que entenderlo en una crisis sistémica, en una crisis económica, en una crisis de gobernanza y gobernabilidad, en una crisis ambiental global. Y entonces, como decía, creo que fue Car Carla, la pandemia nos quitó la curita para ver la profundidad de la crisis y la profundidad de la herida. Creo que esta mirada de un mundo diferente es una preocupación de ustedes, de todos los cooperativistas y de las economías alternativas, y también es en este momento gran preocupación de varios centros universitarios, algunos de ellos incluso no relacionados con la economía solidaria.
Y con toda seguridad, estamos navegando en un mundo de incertidumbres, de transformaciones profundas, de los cambios de vida. Y eso hay que comprenderlo también, como lo decía Jaime, hay que comprenderlo en este momento de la historia de la humanidad. Si no lo comprendemos, seguiremos repitiendo la historia y condenándonos entonces a vivir y a seguir reproduciendo esta miseria que hemos logrado construir en los últimos años, que se manifiesta en el desempleo, en la inequidad de género, en el hambre y en la exclusión racial. Y con toda seguridad vamos a tener que trabajar para sanar estos males que ha creado un modelo de desarrollo en el mundo. Y compartimos la misma idea sobre el cooperativismo. Creo que las frases fueron muy contundentes. Es la fuerza de la recuperación, es para mejorar la sociedad, es para la transformación social, decía Sifa y Edison, es para reconstruir mejor el mundo, para reconstruir mejor juntos. Y yo diría, no para reconstruir, sino para construir un mundo diferente, una sociedad posible diferente. Así lo señaló Jorge de Confecop. Y de regreso a la nueva normalidad, o sea, ¿a cuál normalidad vamos a regresar? ¿A la misma que traíamos? ¿A una economía y a un modelo político y cultural como ese? ¿O tenemos que dar un salto? Y creo que las cooperativas y las universidades estamos llamadas a dar ese salto en la reconstrucción del tejido social y en la reconstrucción de la sociedad. Y para ello crearon ustedes unas condiciones que son las mismas que yo me he planteado como académico y también como militante del cooperativismo. Es necesario recuperar la identidad cooperativa, recuperar la identidad de la cooperación, que no son empresas que se ajustan al modelo, sino que son empresas que pretenden una economía distinta, con una ética distinta y con un modo de gestión diferente. Esa recuperación, ustedes lo señalaron, implicaría algunas acciones emergentes. La cooperación entre cooperativas, la educación sin límites y la creación de una conciencia global. Y hoy en día, nosotros como academia, en un estudio en el cual participaron varios académicos de los que están hoy aquí presentes, se señalaba, es necesario crear una fuerza nacional, pero para crear esa fuerza nacional se necesita la articulación de los gremios, para que sea una fuerza de incidencia, un hablar el mismo idioma, que se convierta en una propuesta alternativa, para poder debatir con el Estado las políticas públicas, no solamente las que se refieren al mundo cooperativo y social, sino las que se refieren a la educación, a la salud, que tenga incidencia. Y vivir la democracia cooperativa. Me encantó mucho las expresiones que he escuchado en el día de hoy. Y ahí esa democracia se expresa en lo que nos señalaba Ander de la cooperativa, de las cooperativas. Es necesario crear unas cooperativas de trabajo asociado en distintas áreas, porque realmente la fortaleza, por ejemplo, en el caso colombiano de las cooperativas, está en el área de ahorro y crédito y en el área financiera. Pero como expresaban todos ustedes, es necesario copar otros campos con las cooperativas, la educación, la vivienda, la producción agropecuaria, y esa es una preocupación académica. Hay unas redes que están proponiendo que hay que organizar en todos los niveles de la vida humana las cooperativas. Y aquí hay una paradoja. Un discurso de la OIT, un discurso de las Naciones Unidas, un discurso de la ASI, un discurso de nuestro gobierno, un discurso de todos los gobiernos declarando que las cooperativas y las organizaciones solidarias son el camino y la estrategia para lograr una sociedad nueva,
pero la paradoja es que las políticas y las aplicaciones que hacemos no son suficientes coherentemente con estas propuestas. Por eso yo termino y me sumo como académico también a la necesidad de innovar los sistemas educativos para que haya una buena orientación, una educación que sea atractiva para los jóvenes, para poderlos vincular a estos procesos innovadores, a estos procesos transformadores que cumplen las cooperativas y las otras formas de organización solidaria. Con esto deseo que sigan fortaleciendo sus cooperativas, sus empresas solidarias en todo este planeta que tanto lo necesita. Gracias, Juan Fernando.